Hay una cena que nadie quiso grabar, nadie quiso documentar. Una cena que, según versiones que circulan entre quienes conocen los vericuetos del poder en Jalisco, marcó el antes y el después en la historia de Tapalpa, ese pueblo mágico enclavado entre pinos y neblina que muchos mexicanos conocen como destino de fin de semana, pero que muy pocos conocen como escenario de algo mucho más oscuro, mucho más complejo y mucho más perturbador de lo que cualquier guía turística podría contarte. Si llevas tiempo siguiendo de cerca lo que pasa en este país, si has sentido esa incomodidad que da cuando la versión oficial no termina de cuadrar con lo que ves en las noticias, con lo que te cuentan en la calle, con lo que se susurra entre la gente que sí vivió los hechos de cerca, entonces lo que estás a punto de ver te va a interesar. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se mueve realmente el poder en México, porque hoy no vamos a contarte el cuento de hadas. Hoy vamos a hablar de lo que pasó antes de que la violencia sacudiera a Tapalpa, de lo que pudo haber ocurrido en esa mesa, donde, de acuerdo con testimonios y reportes de diversas fuentes periodísticas, el Mencho y María Julisa Abarca Villaseñor compartieron un espacio que hoy, a la luz de todo lo que vino después, se ve con unos ojos completamente distintos. Para entender por qué esa cena importa, primero tienes que entender dónde estamos parados. Estamos hablando de Tapalpa, Jalisco, un municipio que durante muchos años fue sinónimo de tranquilidad, de campo, de queso, de barro y de esa paz provinciana que los habitantes de Guadalajara buscaban cuando querían escapar del ruido de la ciudad. Pero Tapalpa no es solo eso. Tapalpa está enclavado en la Sierra del Tigre, una zona que los expertos en seguridad y los periodistas que cubren el crimen organizado en México conocen bien, porque esa sierra ha sido históricamente un corredor de influencia para distintos grupos que operan en el occidente del país. La geografía manda, y en México, cuando la geografía manda, el crimen organizado escucha. Porque las montañas dan cobertura. Los caminos sinuosos dificultan los operativos. Los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce pero nadie habla por miedo o por lealtades complicadas, son el escenario perfecto para que ciertas operaciones se desarrollen lejos del ojo público. María Julisa Abarca Villaseñor es un nombre que no siempre aparece en los titulares de los grandes diarios nacionales, pero entre quienes siguen de cerca el tema del crimen organizado en Jalisco, su nombre tiene un peso específico muy particular. Según diversas investigaciones periodísticas y documentos que han circulado entre periodistas especializados, María Julisa es señalada como una figura que ha tenido vínculos con estructuras del poder político y económico en Jalisco, y cuya trayectoria toca zonas grises que el discurso oficial prefiere no iluminar demasiado. No es una figura de las que aparecen en fotos oficiales con gobernadores. No es el tipo de persona que da entrevistas en los noticieros del prime time. Es más bien el tipo de figura que opera en esos espacios intermedios, donde el dinero, la política y el poder fáctico se mezclan de maneras que son muy difíciles de documentar con certeza, pero que dejan rastros, dejan patrones, dejan esa especie de huella invisible que los buenos periodistas de investigación aprenden a leer con el tiempo. Y luego está Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que en la última década se ha convertido en uno de los más poderosos y más violentos de todo México, y cuya expansión ha sido documentada no solo a nivel nacional, sino también por agencias de inteligencia de Estados Unidos y por organismos internacionales. El Mencho no es un personaje que necesite mucha presentación para el público mexicano. Su nombre aparece en las conversaciones cotidianas, en los titulares de los periódicos, en las alertas de viaje que emiten gobiernos extranjeros para sus ciudadanos que planean visitar ciertas regiones de México. Es un hombre que desde hace años tiene recompensas millonarias por su captura, ofrecidas tanto por el gobierno mexicano como por el gobierno de los Estados Unidos. Es también un hombre que, a pesar de todos esos recursos puestos en su búsqueda, sigue sin ser capturado, lo cual en sí mismo es una historia que merece un análisis profundo y que habla de muchas cosas que en este país se prefieren no decir en voz alta. ¿Alguna vez has sentido que la historia que te contaron sobre cómo funciona el poder en México no termina de cerrar, que hay piezas que no encajan, versiones que se contradicen, silencios que dicen más que las palabras? En unos momentos vas a entender por qué ese sentimiento no es paranoia, es intuición bien fundada.
Regresemos a Tapalpa. Para entender qué pudo haber ocurrido en esa cena, hay que entender primero el contexto temporal. Hubo un periodo en la historia reciente de Jalisco, un periodo que algunos analistas ubican en la segunda década de este siglo, en el que las tensiones entre grupos del crimen organizado y las estructuras del Estado estaban en un punto de ebullición particular. Era una época en la que el CGNG estaba en plena expansión, consolidando territorios, estableciendo presencia en plazas que antes pertenecían a otros grupos, y haciéndolo con una velocidad y una brutalidad que sorprendió incluso a quienes ya conocían la historia del crimen organizado en México. En ese contexto de expansión acelerada, de recomposición del mapa criminal en el occidente del país, los contactos entre figuras del mundo político, del mundo empresarial y del mundo del crimen organizado no eran la excepción. Eran, según múltiples fuentes periodísticas y académicas, parte de la dinámica normal de operación de ese ecosistema complejo y perverso que en México se conoce coloquialmente como el narco, pero que en realidad es mucho más que eso. Es una red de intereses, de complicidades, de omisiones y de acuerdos que atraviesa capas del tejido social que van mucho más allá de los hombres armados y los cargamentos de droga. Tapalpa, en ese contexto, no era un lugar cualquiera para una reunión. Era un lugar con historia, un lugar donde la discreción del entorno montañoso y la relativa lejanía de los grandes centros urbanos lo hacían atractivo para ese tipo de encuentros que no deben quedar registrados en ningún documento oficial. No es casualidad que en múltiples investigaciones sobre el crimen organizado en Jalisco, el nombre de Tapalpa y el nombre de municipios aledaños en la Sierra del Tigre aparezca de manera recurrente como espacio de reunión, de tránsito y de operación de grupos que prefieren las sombras a los reflectores. Lo que se sabe, o más bien lo que se dice que se sabe, porque en estos temas la línea entre lo confirmado y lo no confirmado es siempre muy delgada y muy resbaladiza. Es que en algún momento existió un encuentro, una reunión, una cena, si se quiere usar esa palabra más doméstica y más mundana, entre figuras cuya presencia simultánea en el mismo espacio ya de por sí genera preguntas que merecen ser formuladas, aunque no siempre puedan ser respondidas con la contundencia que uno quisiera. Una de esas figuras, de acuerdo con versiones recogidas por periodistas que cubrieron la zona durante ese periodo, era Nemesio Oseguera Cervantes. La otra, según esas mismas versiones, era alguien cercano al entorno de María Julisa Abarca Villaseñor, o la propia María Julisa. Y el lugar, ese lugar que combina la belleza del paisaje jalisciense con esa atmósfera de pueblo mágico que tanto le gusta a los turistas de fin de semana, era Tapalpa. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que cambia completamente la forma de leer lo que vino después, porque lo que ocurrió en Tapalpa tras ese periodo no fue menor, no fue un incidente aislado, fue el inicio de una espiral de violencia que marcó a ese municipio de maneras que sus habitantes todavía recuerdan con una mezcla de miedo, de tristeza y de esa resignación que en México se aprende a veces desde muy chico. Para hablar de lo que vino después de esa cena, hay que hablar primero de lo que significaba el Mencho en ese momento específico de la historia. A diferencia de otros líderes del crimen organizado mexicano, que habían construido su imagen sobre la base de una cierta narrativa popular, de corridos que los romantizaban o de historias de origen que los presentaban como figuras que habían subido desde abajo, el Mencho representaba algo diferente en la percepción pública. Era, según los análisis más serios que se han publicado sobre el CGNG, un operador con una capacidad organizativa notable, con una visión estratégica que sus rivales subestimaron en un principio y que las autoridades tardaron demasiado tiempo en dimensionar correctamente. Era también, y esto es importante subrayarlo, alguien que entendía la importancia de las relaciones. No solo las relaciones de intimidación, no solo las relaciones que se construyen sobre la base del miedo y la coerción, sino también las relaciones de conveniencia, de interés mutuo, de esa zona gris donde el poder legal y el poder fáctico se miran a los ojos y negocian sin que nadie deje registro escrito de lo que se dijo. La región de Tapalpa y la Sierra del Tigre en general habían sido objeto de disputa entre distintos grupos criminales durante años. Hubo momentos de relativa calma, momentos en que una estructura dominante lograba imponer su control
sobre el territorio y los negocios ilegales que lo atravesaban. Y hubo momentos de tensión aguda, de enfrentamientos que dejaban cuerpos en los caminos de terracería y mensajes escritos con la retórica particular de ese mundo que usa la violencia como lenguaje y el miedo como herramienta de comunicación. En ese mosaico de control territorial, en constante negociación y en constante conflicto, Tapalpa era una pieza con valor estratégico que no se puede subestimar si se quiere entender la lógica de lo que ocurrió. María Julisa Abarca Villaseñor, por su parte, es una figura cuya historia está llena de aristas que los medios de comunicación convencionales no siempre han tenido la voluntad o la capacidad de explorar con la profundidad que merece. Según versiones periodísticas y testimonios que han sido recogidos por investigadores independientes, su trayectoria la ubica en esa intersección entre el mundo político jalisciense y espacios de poder que no tienen nombre oficial, pero que tienen una influencia real y documentable en la forma en que ciertos territorios del Estado de Jalisco han sido administrados, para usar un término que no juzga sino que describe, a lo largo de los últimos años. No es una historia sencilla, no es una historia de blanco y negro. Es una historia con muchos grises, con muchas zonas de ambigüedad, con muchos puntos donde la narrativa oficial y la narrativa que se construye desde abajo, desde los testimonios de quienes vivieron de cerca ciertos eventos, simplemente no coinciden. ¿Por qué importa saber qué ocurrió en esa cena? Importa porque en México la violencia no cae del cielo. La violencia tiene antecedentes, tiene contextos, tiene acuerdos que se rompen y acuerdos que se hacen. Tiene conversaciones que preceden a los hechos y que si uno pudiera leerlas a la luz de lo que ocurrió después, permitirían entender de una manera mucho más completa y mucho más honesta, porque ciertos lugares se convirtieron en escenarios de ciertos tipos de violencia en ciertos momentos específicos de la historia reciente del país. Tapalpa no fue la excepción. Tapalpa fue, en cierto sentido, un ejemplo muy claro de ese patrón que se repite en muchos municipios de México, donde la belleza del paisaje y la amabilidad de su gente coexisten de manera incómoda con una realidad de fondo que el discurso del turismo y del desarrollo regional prefiere ignorar. Un pueblo mágico que también es, o también fue, un espacio donde ciertas lógicas del poder que no aparecen en los folletos turísticos se desplegaron con toda su crudeza. Lo que según reportes y versiones periodísticas ocurrió en Tapalpa en el periodo posterior a ese encuentro, del que hablan las fuentes, fue una escalada de tensiones que tuvo consecuencias directas para los habitantes del municipio y de los municipios circundantes. No vamos a afirmar que esa cena fue la causa directa de lo que vino. El pensamiento de causa y efecto simple no funciona en estos contextos. Lo que sí se puede decir, basándose en el análisis de los eventos y en las versiones que han sido recogidas por distintas fuentes, es que hubo un antes y un después, que hay un corte temporal en la historia de esa región que coincide con ese periodo, y que ese corte tiene consecuencias que los habitantes de Tapalpa todavía recuerdan y todavía cargan. Hablemos de la geografía del poder, porque en México la geografía del poder es algo muy concreto, muy tangible, muy físico, no es una metáfora, es literalmente la descripción de cómo ciertos espacios físicos se convierten en escenarios de ejercicio del poder, ya sea el poder del Estado, ya sea el poder del crimen organizado, ya sea ese poder híbrido que es la mezcla de ambos, que en México tiene una historia muy larga y muy documentada. La Sierra del Tigre, donde está enclavado Tapalpa, es uno de esos espacios. Es una sierra que por su acceso difícil, por su escasa densidad poblacional en muchas de sus partes, por la lógica de sus redes de caminos y por la distancia que interpone entre sus rincones y los grandes centros urbanos de Jalisco, ha sido históricamente un espacio donde ciertas operaciones se desarrollan con una relativa impunidad geográfica que no necesita de grandes arreglos institucionales para mantenerse. La sierra misma protege el silencio de los árboles de pino, el ruido del viento entre los cerros, la neblina que en ciertos meses cubre los caminos. Todo eso forma parte de un entorno que hace muy difícil la vigilancia y muy fácil el anonimato. En ese entorno, una cena entre figuras poderosas no es solo una cena, es una declaración de territorio, es una demostración de que ciertos espacios están bajo cierto tipo de control.
Es también, en muchos casos, una negociación, un momento donde se establecen o se reconfirman acuerdos que no quedan escritos en ningún papel, pero que tienen la misma fuerza y a veces más que cualquier contrato firmado ante notario. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona cuando habla de este episodio. La parte que tiene que ver con lo que pasó después, con las consecuencias humanas de esos encuentros que se realizan entre personas poderosas en lugares discretos y que dejan un rastro de efectos sobre las comunidades que los rodean. Comunidades que no fueron invitadas a esa mesa, que no tuvieron voz en esas conversaciones, pero que cargaron con las consecuencias. Los habitantes de Tapalpa, con los que periodistas independientes han conversado a lo largo de los años, describen ese periodo con una mezcla de vaguedad y de precisión que es muy característica de las comunidades que han vivido de cerca la presencia del crimen organizado. La vaguedad es defensiva. Uno no da nombres, uno no da fechas exactas, uno no señala con el dedo, porque señalar con el dedo en esos contextos tiene costos que son demasiado altos. Pero la precisión aparece cuando se habla de emociones, cuando se habla de sensaciones, cuando se habla de ese cambio en el ambiente que los habitantes de un lugar detectan antes de que los reporteros lleguen y antes de que los datos oficiales reflejen lo que ya está pasando en la calle, en el mercado, en las conversaciones entre vecinos que bajan la voz cuando se acerca a alguien que no conocen. Ese ambiente cambió en Tapalpa. Eso es lo que dicen quienes vivieron ese periodo. La gente se volvió más cautelosa. Los forasteros que llegaban al pueblo ya no eran solo turistas de Guadalajara buscando queso y artesanías. Había otro tipo de forastero que llegaba en camionetas con vidrios polarizados, que no se detenía en los mercados ni en las artesanías, sino que iba directamente a ciertas casas, a ciertas fincas, a ciertos espacios que los habitantes del pueblo conocían, pero sobre los que preferían no hablar. Y había un tipo de conversación que dejó de tener lugar en público, que pasó a los espacios privados, a los espacios donde uno puede hablar con la puerta cerrada y con la certeza de que solo te escuchan las personas de confianza. Ese es el México que muchos mexicanos conocen, no el México de los folletos, no el México de las campañas turísticas, no el México de los discursos presidenciales sobre la paz y la seguridad, el México donde la gente sabe lo que pasa, pero aprende muy pronto que saber lo que pasa y decirlo en voz alta son dos cosas muy distintas, con consecuencias muy distintas. La figura de El Mencho en ese contexto no es la figura del villano de película que muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han construido con una simplificación que resulta más cómoda que veraz. El Mencho es, según los análisis más rigurosos que se han publicado sobre el CINJ, un producto de estructuras y de dinámicas que preceden a su propia figura, que lo trascienden y que continuarán cuando él ya no esté. Es el producto de un sistema de incentivos perversos que tiene raíces muy profundas en la historia política y económica de México, raíces que no empezaron con él y que no terminarán con su eventual captura o muerte. Es también el producto de un sistema de impunidad que durante décadas permitió que ciertas estructuras del crimen organizado crecieran y se consolidaran con una relativa comodidad que no puede explicarse sin invocarla. Complicidad activa o la omisión conveniente de actores institucionales que tenían el mandato y los recursos para impedirlo. Eso no exculpa a nadie, no exculpa a El Mencho, no exculpa a quienes pudieron haber estado en esa cena, no exculpa a quienes sabían lo que estaba pasando y miraron para otro lado, pero sí pone las cosas en un contexto que hace el análisis más honesto y más útil para entender qué tenemos que cambiar como sociedad, si queremos que las próximas generaciones de mexicanos no tengan que vivir con el mismo miedo, con el mismo silencio, con la misma resignación que tantas comunidades como Tapalpa han tenido que aprender a manejar. Y aquí es donde la historia da un giro, porque lo más perturbador de este episodio no es lo que ocurrió durante esa cena, ni siquiera lo que ocurrió inmediatamente después. Lo más perturbador es lo que no ocurrió, lo que no se investigó con la profundidad que merecía, lo que no se preguntó desde las instituciones que tenían el mandato y la obligación de preguntar, lo que no se publicó desde los medios que tenían el acceso y los recursos para publicar. Esa cadena de omisiones, ese silencio institucional y mediático que rodea ciertos episodios de la historia reciente del crimen organizado en México, es en sí mismo
una historia que merece ser contada, y es en sí mismo uno de los mecanismos más efectivos a través de los cuales ese ecosistema de poder fáctico, corrupción y violencia logra reproducirse y perpetuarse. Porque cuando nadie pregunta, cuando nadie investiga, cuando nadie publica, no es porque no haya nada que preguntar, nada que investigar, nada que publicar. Es porque las estructuras que deberían hacer esas preguntas, esas investigaciones, esas publicaciones, forman parte de, o son susceptibles a las mismas redes de poder que estarían investigando. Y eso en el México de hoy no es una acusación conspirativa, es una constatación documentada, respaldada por años de cobertura periodística independiente, por informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, por testimonios de periodistas que han pagado con su vida o con su libertad el precio de hacer las preguntas que nadie quería que hicieran. El material oculto al que hace referencia el título de este documental no es necesariamente un video secreto, no es necesariamente una grabación clandestina, no es necesariamente un documento clasificado al que solo unos pocos elegidos tienen acceso. El material oculto es algo más difuso pero más real. Es el conjunto de testimonios no recogidos, de investigaciones no realizadas, de preguntas no formuladas, de conexiones no trazadas entre puntos que estaban ahí para quien quisiera verlos, pero que por razones que tienen más que ver con el poder que con la incapacidad técnica o periodística, nadie quiso trazar de manera oficial y pública. Hay algo que llama particularmente la atención cuando se revisa la historia de ese periodo en Tapalpa y en la Sierra del Tigre en general. Hay una discontinuidad muy marcada entre la narrativa oficial sobre la seguridad en esa región y la realidad que describen los testimonios de quienes vivieron de cerca los eventos. La narrativa oficial, la que aparece en los informes de las autoridades, en las declaraciones de los funcionarios, en las notas de los medios que dependen de fuentes institucionales para construir su cobertura, pinta un cuadro relativamente ordenado, relativamente controlado, relativamente consistente con la imagen que el Estado quiere proyectar de su capacidad para gestionar el territorio y garantizar la seguridad de la población. La realidad que describen los testimonios es otra. Es una realidad de miedo cotidiano, de adaptación, de negociación permanente entre el deseo de vivir con normalidad y la imposibilidad de hacerlo en un contexto donde el control real del territorio no está en manos de las instituciones que deberían tenerlo, sino en manos de actores que no rinden cuentas a nadie, excepto a sus propias estructuras internas de poder. Esa brecha entre la narrativa oficial y la realidad vivida no es un accidente, no es el producto de una mala comunicación o de un simple desajuste entre lo que el Estado sabe y lo que puede decir públicamente. Es el producto de una decisión, consciente o inconsciente, de mantener ciertos relatos en pie, porque esos relatos son funcionales para ciertos intereses que no son los intereses de los habitantes de Tapalpa. No son los intereses de las familias que tuvieron que cargar con las consecuencias de los acuerdos y los desacuerdos de los poderosos. No son los intereses de México como sociedad que necesita entender su propia historia para poder transformarla. La pregunta que uno se hace, la pregunta que cualquier ciudadano que haya prestado atención a la historia reciente del país debería hacerse, es muy simple en su formulación, aunque muy compleja en sus implicaciones. ¿Cómo es posible que en un país con instituciones de seguridad, con fiscalías, con agencias de inteligencia, con medios de comunicación, con periodistas, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, con todos esos recursos humanos e institucionales, ciertas realidades puedan existir de manera sostenida, documentable y evidente para quien quiera verlas, y al mismo tiempo mantenerse en una especie de zona ciega del discurso público oficial? La respuesta a esa pregunta no es cómoda, no es la respuesta que a uno le gustaría dar, pero es la respuesta honesta, y es la respuesta que necesitamos como sociedad si queremos tener alguna posibilidad real de cambiar las dinámicas que han permitido que lugares como Tapalpa y como tantos otros municipios de México tengan que vivir con el peso de historias que nadie quiere contar en voz alta. Este es el punto que cambia por completa la narrativa cuando uno analiza el episodio de Tapalpa y la cena que nadie quiso documentar. No es el episodio en sí mismo lo que resulta más revelador, aunque el episodio sea importante y merezca toda la atención y todo el análisis que podamos dedicarle. Lo más revelador
Es el sistema que rodea ese episodio. El sistema que lo hizo posible. El sistema que permitió que ocurriera sin consecuencias significativas para quienes participaron en él. El sistema que garantizó que la versión oficial de los hechos fuera suficientemente vaga y suficientemente conveniente para no incomodar a nadie que importara realmente incomodar. Ese sistema es el tema central de lo que estamos analizando hoy. Ese sistema es lo que hace que este episodio trascienda Tapalpa, trascienda Jalisco, trascienda incluso la figura específica de El Mencho y de María Julissa, y se convierta en una ventana, a través de la cual podemos observar algo fundamental sobre cómo funciona el poder en México. Pensemos por un momento en lo que significa para una comunidad vivir en esa situación. Pensemos en los maestros de Tapalpa que iban a trabajar todos los días sabiendo lo que sabían y callando lo que callaban, porque callar era la única forma de llegar a casa sin consecuencias. Pensemos en los comerciantes que atendían sus negocios con esa sonrisa de cara al turista que llega buscando pueblo mágico y con esa tensión de fondo que solo los que vivían ahí podían percibir. Pensemos en los jóvenes que crecieron en ese contexto, que aprendieron desde muy chicos a leer los signos del entorno de una manera que ningún maestro les enseñó en el aula, pero que la vida les fue enseñando con la eficiencia brutal que tiene la supervivencia como motivación. Pensemos en las familias que tuvieron que tomar decisiones imposibles, que tuvieron que calcular permanentemente entre el riesgo de quedarse y el costo de irse, entre la lealtad a su tierra y el imperativo de proteger a sus hijos. Esas son las consecuencias reales de los acuerdos que se hacen en cenas que nadie quiere documentar. Esas son las consecuencias reales de los silencios que se negocian entre figuras poderosas en lugares discretos. Esas son las consecuencias que no aparecen en los análisis geopolíticos sobre el crimen organizado, que no aparecen en las declaraciones de los funcionarios sobre los operativos de seguridad, que no aparecen en las historias de éxito que los gobiernos presentan cuando anuncian capturas o decomisos. Aparecen en las caras de la gente, aparecen en la forma en que bajan la voz cuando hablan de ciertos temas, aparecen en los negocios que cerraron, en las familias que se fueron, en las vocaciones que se truncaron, porque el contexto no era propicio para que florecieran. La violencia que sacudió Tapalpa en el periodo que estamos analizando no fue una tormenta que cayó de la nada. Fue el resultado de procesos que venían de lejos, que tenían sus raíces en dinámicas regionales y nacionales que exceden con mucho los límites de ese municipio serrano. Pero también fue el resultado de decisiones concretas que tomaron personas concretas en momentos concretos. Y entre esas decisiones, entre esos momentos, esa cena que nadie quiso documentar ocupa un lugar que, si no podemos afirmar con certeza cuáles fueron exactamente sus contenidos y sus consecuencias directas, sí podemos decir que forma parte de ese tejido de relaciones y de acuerdos informales que precede siempre a las explosiones de violencia, que después todo el mundo lamenta y nadie sabe cómo ocurrieron. El CGNG en ese periodo estaba en una fase de consolidación que los analistas de seguridad describen como especialmente crítica. Era el momento en que la organización estaba estableciendo su presencia en nuevos territorios, construyendo su infraestructura de control, negociando o eliminando a quienes se interponían en su camino, y desarrollando esas redes de complicidad institucional y política sin las cuales ningún grupo criminal de ese tamaño puede operar de manera sostenida. Tapalpa y la Sierra del Tigre eran parte de ese mapa de expansión, no porque fueran el territorio más lucrativo o más estratégico en términos de las principales rutas del narcotráfico, sino porque formaban parte de ese cinturón de control territorial que el CGNG estaba construyendo alrededor de su base de operaciones en el occidente de México. En ese contexto, una reunión como la que hablan las versiones que circulan entre periodistas y analistas, una reunión entre el Mencho o sus representantes y figuras del entorno político y económico de la región, no sería extraordinaria. Sería en todo caso coherente con los patrones de operación documentados para ese tipo de organizaciones en ese tipo de fases de su desarrollo. Lo que sí resulta extraordinario es la ausencia de consecuencias institucionales para quienes, si esas versiones son correctas, participaron en esa reunión. Esa ausencia de consecuencias es parte de la historia, es parte de lo que hay que analizar. Es parte de lo que nos dice algo importante
sobre el estado de las instituciones en ese momento y en ese lugar. Porque las instituciones en un Estado de Derecho que funciona correctamente deberían haber respondido, deberían haber investigado, deberían haber producido resultados que fueran de conocimiento público y que permitieran a la ciudadanía saber qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados. Eso no ocurrió. O si ocurrió, los resultados de esas investigaciones no llegaron al espacio público de una manera que fuera significativa y que permitiera el escrutinio ciudadano. Y esa ausencia, ese silencio, ese es en sí mismo un dato que nos dice más sobre el estado de las instituciones que cualquier declaración oficial sobre el combate al crimen organizado. Cuando se habla de material oculto, cuando se habla de lo que no se sabe sobre este episodio, hay que ser muy preciso sobre lo que eso significa. No significa que haya un cofre enterrado en algún lugar de Tapalpa con grabaciones y documentos que probarían todo lo que aquí se analiza. No significa que haya conspiraciones elaboradas de las que solo unos pocos iniciados tienen conocimiento. Significa más bien que hay una cantidad de información que existe en la memoria de personas que vivieron los hechos de cerca, en documentos que están en archivos que no son de acceso público, en conversaciones que se tuvieron y que nunca se transcribieron, en decisiones que se tomaron y que nunca se registraron oficialmente. Todo eso forma un cuerpo de conocimiento sobre lo que ocurrió que es real, que es accesible en teoría, aunque no en la práctica para quien quiera buscarlo con seriedad, y que contrastaría significativamente con la versión oficial si alguna vez pudiera salir a la luz de manera sistemática y documentada. Eso es lo que en el contexto del periodismo de investigación y del análisis político se llama material oculto. No lo oculto en el sentido de lo secreto y lo conspirativo. Lo oculto en el sentido de lo que está ahí, pero que por razones que tienen que ver con el poder, con el miedo y con la conveniencia de ciertos actores, no ha llegado al espacio de la discusión pública con la claridad y la completud que merecería. Dentro de los próximos minutos vamos a hablar de algo que casi no se menciona cuando se analiza este episodio, y que sin embargo es fundamental para entender por qué Tapalpa se convirtió en lo que se convirtió, y por qué las cosas ocurrieron de la manera en que ocurrieron. Una de las claves para entender la dinámica de poder en municipios como Tapalpa es lo que los analistas de seguridad llaman la economía política del territorio. No se trata solo de quién controla las rutas del narcotráfico. Se trata de quién controla los recursos económicos legítimos del territorio, quién tiene influencia sobre las decisiones de las autoridades locales, quién determina qué negocios prosperan y cuáles no, quién tiene la capacidad de facilitar o de obstruir el desarrollo de proyectos que afectan a la comunidad. Esa economía política del territorio es el sustrato sobre el que se construye el control criminal. Y es también, en muchos casos, el punto de contacto más directo entre el mundo del crimen organizado y el mundo de la política formal. En Tapalpa, como en muchos municipios mexicanos con características similares, esa economía política del territorio tiene capas. Tiene la capa visible, la que aparece en los registros públicos, en los contratos de obras, en las listas de concesiones y de permisos que expide el ayuntamiento, y tiene capas que no aparecen en ningún registro público, que se negocian en conversaciones privadas, que se establecen a través de intermediarios y de relaciones personales que son absolutamente invisibles para quien no está dentro de ese circuito de poder. El turismo es una de las industrias más importantes de Tapalpa. El pueblo mágico genera flujos económicos que son significativos en el contexto de la economía local. Esos flujos económicos, como cualquier flujo económico significativo en un territorio controlado por el crimen organizado, no son ajenos a las lógicas de ese control. No es una acusación a nadie en particular, es una descripción de cómo funciona el control criminal del territorio en México. Una descripción que está documentada por múltiples investigaciones académicas y periodísticas, y que aplica de manera general a cualquier economía local que opere bajo el paraguas de ese tipo de control. Lo que habría que preguntarse, lo que las instituciones habrían tenido que preguntarse con mucha más energía y con mucha más resolución de lo que aparentemente lo hicieron, es quién se beneficiaba económicamente de los acuerdos que se establecían en ese tipo de reuniones. ¿Quién era el destinatario de los flujos económicos que esos acuerdos generaban?
¿Quién tenía el incentivo de mantener esos acuerdos en pie? ¿Y quién tenía el incentivo y la capacidad de evitar que esos acuerdos fueran perturbados por investigaciones institucionales o por coberturas periodísticas que pusieran los puntos sobre las íes? Esas preguntas no son preguntas retóricas, son preguntas con respuestas concretas que están en algún lugar esperando a ser encontradas. Y el hecho de que esas respuestas no hayan sido producidas de manera pública y sistemática dice algo importante sobre el estado de la accountability institucional en México, sobre la capacidad y la voluntad de las instituciones para investigarse a sí mismas y a las redes de poder que las atraviesan. María Julisa Abarca Villaseñor es una figura que en los análisis que se han hecho sobre las redes de poder en Jalisco aparece con una frecuencia que no es casual. Aparece como alguien que tiene conexiones en múltiples esferas, que funciona en esos espacios de intermediación donde los distintos mundos del poder se tocan y negocian. Según versiones periodísticas que han circulado a lo largo del tiempo, su figura está asociada a ese tipo de influencia que no es visible en el organigrama de ninguna institución, pero que es real y efectiva en la práctica. Es el tipo de influencia que se ejerce a través de la información, a través de las relaciones personales, a través de la capacidad de conectar personas y de facilitar o dificultar procesos que importan a actores poderosos. Ese tipo de figura es fundamental para entender cómo operan las redes de poder en México. No son los funcionarios que aparecen en las fotos oficiales, no son los empresarios que aparecen en las listas de Forbes, no son los líderes criminales cuyos nombres aparecen en las fichas de búsqueda de las agencias de inteligencia. Son figuras intermedias, figuras de conexión, figuras que tienen el conocimiento y las relaciones para operar en múltiples mundos simultáneamente, y que precisamente por esa posición de intermediación, tienen un poder que es desproporcionado con su visibilidad pública. La violencia que sacudió Tapalpa no fue uniforme ni fue constante. Hubo periodos de mayor tensión y periodos de relativa calma. Hubo momentos en que la presencia de elementos de seguridad federales o estatales generaba un espacio de aparente normalidad que los habitantes de la región aprendieron a no confundir con una normalidad real. Y hubo momentos en que esa presencia de seguridad era mínima o inexistente, y en que las reglas del territorio las ponían actores que no tienen ningún mandato democrático ni ninguna obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Esa alternancia entre periodos de tensión y periodos de aparente calma es también un patrón muy documentado en las zonas de influencia del crimen organizado en México. No es caos puro, tiene su lógica, tiene sus ciclos, y esos ciclos responden a dinámicas que tienen que ver con los acuerdos internos de las organizaciones criminales, con las presiones externas que ejercen las instituciones del Estado, y con esas negociaciones informales que se dan en los espacios intermedios del poder, negociaciones que a veces toman la forma de una cena en un pueblo mágico de la Sierra del Tigre, y que tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de los límites de esa mesa y de ese momento. Pensemos también en el papel de los medios de comunicación locales en todo esto. Los periodistas que cubrían Tapalpa y la región circundante operaban en condiciones que los periodistas de las grandes ciudades raramente tienen que enfrentar con la misma intensidad. La cercanía geográfica y personal con las fuentes de información crea relaciones de dependencia y de vulnerabilidad que hacen muy difícil el ejercicio del periodismo independiente. Cuando el funcionario que debería ser tu fuente es también el vecino de tu colonia, cuando el empresario sobre el que deberías investigar es también el anunciante que paga las páginas de tu periódico, cuando las personas sobre las que deberías escribir son también las personas que pueden afectar tu seguridad personal y la de tu familia, el ejercicio del periodismo se convierte en un acto de equilibrio permanente entre la obligación profesional y la imperativa de supervivencia personal. Muchos periodistas locales en México han resuelto ese equilibrio de la única manera que en ciertos contextos es posible resolverlo, guardando silencio sobre ciertos temas, evitando ciertos ángulos, produciendo la cobertura que pueden producir sin poner en riesgo lo que no pueden perder. Eso no es cobardía, es una respuesta racional a un entorno donde el ejercicio del periodismo crítico tiene costos que en muchos países del mundo serían inconcebibles. México es, por años consecutivos, y según múltiples organizaciones internacionales de libertad de prensa, uno de los países más peligrosos del mundo,
para ejercer el periodismo. Eso no es un detalle estadístico, es una realidad que tiene consecuencias directas sobre la calidad de la información que llega a la ciudadanía y sobre la capacidad de la sociedad de entender lo que le está ocurriendo. En ese contexto, el material oculto no es solo lo que ciertas personas decidieron no revelar por interés propio, es también lo que muchas personas quisieron revelar, pero no pudieron porque el entorno lo hacía demasiado peligroso, demasiado costoso, demasiado arriesgado para ellos y para quienes los rodean. Esa es la dimensión humana del problema que estamos analizando. La dimensión que a veces se pierde cuando el análisis se vuelve demasiado abstracto, demasiado geopolítico, demasiado enfocado en las estructuras y en los sistemas y pierde de vista que detrás de cada silencio hay una persona que tomó una decisión difícil en circunstancias difíciles. La pregunta que nos queda pendiente, la pregunta que este análisis no puede responder con la certeza que uno quisiera, pero que es importante formular de manera explícita, es ¿qué ocurrió exactamente en esa cena? ¿Qué se dijo? ¿Qué se acordó? ¿Qué consecuencias directas tuvo para el territorio y para sus habitantes? Esas preguntas quedan sin respuesta definitiva porque la información disponible no permite responderlas con la precisión que el rigor exige. Pero el hecho de que no podamos responderlas con precisión no significa que no tengamos que formularlas. Al contrario, el hecho de que no podamos responderlas es en sí mismo parte de la historia que estamos contando. La opacidad que rodea ese episodio, la dificultad de acceder a información que debería ser de conocimiento público si vivimos en un estado de derecho funcional. Esa opacidad es parte del problema que estamos diagnosticando. México tiene, en este momento histórico, una oportunidad y una obligación. La oportunidad de construir las instituciones, los mecanismos de transparencia, las culturas periodísticas y ciudadanas que permitan que los episodios como el de Tapalpa no queden en la oscuridad. La obligación de hacerlo porque hay miles de comunidades en este país que están esperando que alguien haga las preguntas correctas y que alguien busque las respuestas con la seriedad y la perseverancia que merecen. Eso no va a ocurrir por arte de magia. No va a ocurrir solo porque haya un buen gobierno o una buena oposición o unos buenos periodistas. Va a ocurrir cuando la ciudadanía decida que quiere saber, que tiene derecho a saber y que está dispuesta a hacer el trabajo necesario para crear las condiciones en que ese saber sea posible. Va a ocurrir cuando los ciudadanos entiendan que la información sobre cómo funciona el poder en su país no es un lujo de intelectuales y académicos, sino una necesidad básica de la democracia, tan básica como el agua potable o la educación. Tapalpa sigue siendo un pueblo mágico, sigue atrayendo a los turistas con su paisaje y su artesanía y su queso y su neblina, pero también sigue siendo un lugar con una historia que no termina, con una historia que todavía se está escribiendo, con una historia que incluye capítulos que aún no han sido contados de manera completa y que merecen serlo, no para satisfacer una curiosidad morbosa sobre el crimen organizado, no para construir narrativas sensacionalistas que vendan clics y vistas, sino porque entender lo que ocurrió en lugares como Tapalpa es parte fundamental del proceso de entender lo que somos como sociedad y lo que necesitamos cambiar para hacer algo mejor. El Mencho sigue sin ser capturado mientras se escribe este análisis. María Julisa Abarca Villaseñor sigue siendo una figura cuya historia completa no ha sido contada de manera pública y sistemática. Tapalpa sigue siendo un municipio que carga con memorias que no siempre se comparten con los turistas que llegan a admirar el paisaje. Y esa cena que nadie quiso documentar sigue siendo un episodio que flota en ese espacio intermedio entre lo que se sabe y lo que se puede decir, entre la memoria colectiva de quienes vivieron los hechos y la narrativa oficial que prefiere ciertas versiones a otras. Este es el México que necesitamos entender, no para desesperarnos, no para resignarnos, sino para tener la claridad necesaria para cambiarlo. Porque México puede ser diferente. Porque hay en este país una ciudadanía que ya no está dispuesta a aceptar las versiones que no cuadran, que ya no está dispuesta a bajar la voz cuando debería alzarla, que ya no está dispuesta a conformarse con la opacidad cuando tiene el derecho y la necesidad de la transparencia. Esa ciudadanía existe. Y si eres de los que llegaste hasta aquí en este análisis, probablemente seas parte de ella. Para cerrar este análisis de manera completa, hay que hablar de algo que muy pocas veces se menciona,
cuando se habla del crimen organizado en México. El costo emocional y psicológico que cargan las comunidades que han vivido bajo ese tipo de dinámicas de control territorial durante periodos prolongados. Porque la violencia no solo deja muertos y heridos, la violencia deja también una marca invisible, profunda, persistente, sobre la psicología colectiva de las comunidades que la experimentan. Deja lo que los especialistas en trauma comunitario llaman el trauma histórico, o el trauma acumulado, esa especie de herida que no sangra pero que duele, que no aparece en ningún diagnóstico clínico, pero que se manifiesta en la forma en que la gente se relaciona con el poder, en la forma en que confía o desconfía de las instituciones, en la forma en que toma decisiones sobre su propio futuro y el de su comunidad. Las familias de Tapalpa y de muchos otros municipios de Jalisco y de México en general, que han vivido bajo la sombra del crimen organizado durante años o décadas, carguen con ese peso de maneras que la sociedad en general no alcanza a dimensionar completamente. Los niños que crecieron en ese entorno aprendieron a interpretar el mundo con unos lentes que incluyen el miedo como variable permanente. Los adultos que vivieron la transición entre un antes y un después aprendieron a vivir en esa tensión permanente entre la normalidad que quisieran tener y la realidad que tienen. Y los ancianos que llevan toda una vida en esas comunidades carguen con la memoria de cómo eran las cosas antes, con la tristeza de lo que se perdió, y con esa mezcla de esperanza y de resignación que es tan característica de las generaciones que han visto mucho y que ya no saben muy bien si lo que viene va a ser mejor o simplemente diferente. Ese costo humano, ese costo que no aparece en las estadísticas de violencia y que no se menciona en los informes de seguridad, es parte fundamental de la historia que estamos contando. Es parte de lo que hace que episodios como el de la cena, que nadie quiso documentar en Tapalpa, trasciendan el interés periodístico o político inmediato y se conviertan en algo que nos habla de manera más profunda sobre quiénes somos como sociedad y qué tipo de país queremos construir. Hay una dimensión del poder que en México muy raramente se analiza con la profundidad que merece, y que sin embargo es fundamental para entender cómo funciona el tipo de relación entre el crimen organizado y el entorno político y económico que este análisis ha intentado describir. Es la dimensión del poder simbólico, el poder de nombrar, el poder de determinar qué es lo que ocurrió y qué versión de lo que ocurrió es la que queda para la historia, en los casos que involucran al crimen organizado y a sus conexiones con el poder político y económico. El poder simbólico es tan importante como el poder físico de la violencia. Es el poder de hacer que ciertas historias no se cuenten, de hacer que ciertas conexiones no se tracen, de hacer que ciertas preguntas no se formulen públicamente. Es el poder de mantener en pie una narrativa oficial que sea suficientemente conveniente para los intereses de quienes tienen la capacidad de influir sobre esa narrativa. La versión oficial sobre lo que ocurrió en Tapalpa durante el periodo que estamos analizando es, como la mayoría de las versiones oficiales sobre este tipo de episodios en México, una versión incompleta, no necesariamente una versión falsa en cada uno de sus detalles, pero sí una versión que omite, que selecciona, que enfatiza ciertos aspectos y silencia otros, de una manera que resulta conveniente para mantener en pie ciertos relatos sobre el funcionamiento del Estado y de sus instituciones de seguridad. Lo que este análisis ha intentado hacer, lo que este canal intenta hacer en cada uno de sus episodios, es precisamente desafiar ese poder simbólico, no desde la acusación irresponsable, no desde el sensacionalismo que construye narrativas elaboradas sobre la base de rumores y especulaciones, sino desde la pregunta honesta, desde la comparación cuidadosa entre la versión oficial y los testimonios alternativos, desde la voluntad de decir en voz alta lo que muchos piensan en silencio pero que necesita ser dicho públicamente para que tenga el peso que merece en la conversación colectiva sobre el futuro del país. México tiene una historia muy larga de episodios que en su momento fueron silenciados o minimizados y que solo décadas después pudieron ser analizados con la completud y la honestidad que merecían. La matanza de Tlatelolco tardó décadas en ser reconocida oficialmente. La guerra sucia de los años 70 tardó décadas en ser documentada de manera sistemática. El papel de ciertos funcionarios en el desarrollo del narcotráfico en los años 80 y 90
tardó décadas en comenzar a salir a la luz de manera pública y documentada. Cada uno de esos episodios fue en su momento un material oculto, una historia que ciertos actores poderosos no querían que se contara, y que sin embargo terminó siendo contada, porque la verdad tiene esa persistencia incómoda de no poder ser silenciada indefinidamente, cuando hay gente dispuesta a buscarla y a decirla. Lo que estamos analizando hoy sobre Tapalpa, sobre la cena que nadie quiso documentar, sobre el Mencho y sobre María Julisa, es parte de esa misma historia larga de México. Es parte de ese proceso permanente de tensión entre el poder que silencia y la ciudadanía que exige transparencia. No sabemos qué parte de esta historia va a ser confirmada con el paso del tiempo. ¿Qué parte va a quedar en el terreno de la especulación documentada? ¿Qué parte va a sorprendernos con revelaciones que hoy no podemos anticipar? Lo que sí sabemos es que la pregunta merece ser formulada, que el episodio merece ser analizado, que las comunidades que cargaron con las consecuencias de lo que ocurrió en ese periodo merecen que alguien les diga que su historia importa y que hay gente dispuesta a contarla. Hay un detalle que muchos análisis sobre el crimen organizado en México pasan por alto y que, sin embargo, es fundamental para entender la durabilidad y la resiliencia de estas organizaciones. Es el hecho de que el crimen organizado en México no opera en el vacío. Opera en un entorno social, económico y político específico, un entorno que en muchos casos lo hace no solo posible, sino en cierta medida comprensible desde la perspectiva de quienes participan en él. No justificable, que es una cosa muy diferente sino comprensible, en el sentido de que tiene una lógica interna que responde a condiciones reales de exclusión, de desigualdad, de ausencia del Estado, de falta de oportunidades, que son tan reales y tan documentables como la violencia que ese mismo crimen organizado genera. En municipios como Tapalpa, la presencia del crimen organizado no siempre es percibida por todos los habitantes de la misma manera. Hay quienes viven esa presencia únicamente como amenaza, como fuente de miedo y de inseguridad, pero hay también quienes por sus circunstancias específicas, por la posición que ocupan en la economía local, por las relaciones que tienen, viven esa presencia de maneras más ambiguas, más complicadas, menos claramente definidas en términos de víctima y victimario. Y esa ambigüedad es importante entenderla, no para absolver a nadie, sino para tener una imagen más completa y más honesta de cómo funciona realmente la relación entre una comunidad y el poder criminal que la atraviesa. Porque esa relación no es siempre de imposición pura. A veces es también de negociación, de adaptación, de coexistencia incómoda pero real. Y esa coexistencia tiene sus propias lógicas, sus propios códigos, sus propios acuerdos tácitos que son muy difíciles de describir desde fuera, pero que quienes los viven de adentro entienden perfectamente, aunque no siempre puedan hablar de ellos con libertad. El Mencho, en ese contexto, no es solo una figura de terror, es también para ciertos sectores de ciertos territorios donde el CHNG tiene presencia, una figura de poder que garantiza ciertas cosas, que ofrece ciertos tipos de orden en ausencia del orden estatal, que tiene cierto tipo de legitimidad basada no en el derecho, sino en la capacidad de controlar efectivamente el entorno y de distribuir ciertos recursos y ciertos favores de maneras que crean lealtades y dependencias. Eso no lo convierte en algo positivo, lo convierte en algo mucho más complejo de lo que la narrativa simple del villano de película permite ver. Y esa complejidad es precisamente la que hace que las soluciones simplistas, las soluciones que se agotan en capturar o eliminar al líder de turno sin atacar las condiciones estructurales que hicieron posible su ascenso, sean soluciones que en el mejor de los casos posponen el problema y en el peor de los casos lo intensifican creando vacíos de poder que se llenan con nuevas figuras que reproducen las mismas dinámicas con diferentes nombres y diferentes banderas, pero con la misma lógica de fondo. Eso es lo que la historia del crimen organizado en México ha demostrado una y otra vez a lo largo de las últimas décadas. La captura o la muerte de grandes líderes no ha producido la pacificación que los discursos oficiales prometían. Ha producido, en cambio, fragmentación, nuevas disputas territoriales, nuevos ciclos de violencia que afectan a las comunidades que tenían la desgracia de estar ubicadas en los territorios en disputa. Tapalpa y la Sierra del Tigre no son ajenas a ese patrón.
Han pasado por sus propios ciclos, han experimentado sus propias oleadas de violencia y sus propios periodos de relativa calma. Y en ese proceso las comunidades que las habitan han tenido que ir adaptándose, sobreviviendo, reinventándose con la resiliencia y la creatividad que caracteriza a los mexicanos que no tienen el privilegio de poder simplemente marcharse y dejar atrás los problemas que no eligieron pero que les tocaron vivir. La historia de Tapalpa es, en ese sentido, la historia de México en pequeño. Es la historia de un país que tiene una belleza extraordinaria y una complejidad igualmente extraordinaria. Un país donde el pueblo mágico y el narco coexisten en el mismo territorio, donde la artesanía y el queso y el paisaje de pinos conviven con historias que no aparecen en los folletos turísticos. Un país donde la gente sigue adelante no porque las cosas estén bien, sino porque no tienen otra opción y porque tienen una capacidad de resistencia y de adaptación que es a la vez admirable y profundamente triste. Porque nadie debería necesitar esa cantidad de resiliencia solo para vivir en su propio país, con un mínimo de dignidad y de seguridad. Lo que ocurrió antes de que la violencia sacudiera Tapalpa, lo que pudo haber ocurrido en esa cena que nadie quiso documentar, es una pieza de ese rompecabezas mayor que es la historia del poder en México. Una pieza que por sí sola no explica todo, que por sí sola no permite hacer afirmaciones definitivas sobre quién es culpable de qué, pero que en el contexto más amplio de todo lo que se sabe y de todo lo que se puede inferir con razonable fundamento, ilumina algo importante sobre cómo se toman ciertas decisiones, sobre cómo se establecen ciertos acuerdos, sobre cómo el poder real opera en los márgenes de las instituciones formales, y con qué consecuencias para las personas comunes que viven en los territorios donde esos acuerdos se negocian. La próxima vez que vayas a Tapalpa, si es que alguna vez tienes oportunidad de ir o de volver, mira el paisaje con otros ojos, mira las montañas y los pinos y la neblina, y el mercado de artesanías y los restaurantes con queso, de tuna y los grupos de turistas de Guadalajara tomando fotos del atardecer. Y recuerda que detrás de ese paisaje hay una historia que merece ser contada completa, que merece ser entendida sin eufemismos ni omisiones convenientes, porque esa historia es parte de tu historia, es parte de la historia de México, y entenderla mejor es parte del trabajo que tenemos pendiente como sociedad si queremos que las próximas generaciones de mexicanos no tengan que cargar con los mismos silencios y los mismos miedos que han cargado tantas generaciones antes que ellos. Si este contenido te hizo ruido, si sentiste que algo de lo que escuchaste hoy te habla de una realidad que conoces o que reconoces, déjame en los comentarios qué parte de esta historia te generó más preguntas. Porque las preguntas son el primer paso. Las preguntas que no se callan, que no se guardan para la conversación privada, sino que se ponen en el espacio público donde tienen que estar. Son el mecanismo más básico de la democracia. El mecanismo que ningún poder fáctico puede silenciar cuando hay suficiente gente dispuesta a formularlo. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el poder en México, si quieres seguir teniendo acceso a análisis que no se conforman con la versión oficial, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque hay muchas más historias como esta. Muchos más episodios que merecen ser analizados con la seriedad y la profundidad que requieren. Muchos más momentos en que alguien tomó una decisión en una mesa a la que tú no fuiste invitado, y que sin embargo cambió algo en tu mundo, en tu comunidad, en tu país. Dale like a este video si sientes que te aportó algo. Compártelo si crees que hay alguien en tu círculo que necesita escuchar esto. Y sobre todo, sigue preguntando, sigue cuestionando, sigue siendo el tipo de ciudadano que no se conforma con la versión que le dan, sino que busca la que merece, porque México necesita exactamente ese tipo de ciudadanos. Y porque tú, que llegaste hasta el final de este análisis, ya eres uno de ellos.